Bien, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar un poquito la clase de hoy hablando, haciendo como un poquito de resumen de lo que estuvimos viendo del petróleo, ¿sí? Nosotros habíamos visto que el petróleo era una mezcla de hidrocarburos, ¿sí? Específicamente, cuando hablamos, ustedes buscaron la definición de petróleo, ¿sí? Encontraron que es una mezcla de hidrocarburos. ¿Cómo se forman estos hidrocarburos? A partir, ¿sí?, de la descomposición de la materia orgánica que se encuentra en el fondo marino, ¿sí?, que se acumula siempre en lugares donde hubo mar o grandes lagos, toda esa materia orgánica que eran los seres vivos que habitaban en el mar, y la mayor cantidad son seres vivos prácticamente microscópicos que por su gran cantidad son las que forman este barro orgánico que al terminarse su ciclo de vida se depositan en el fondo y los descomponedores inician el proceso de descomposición transformándolo en materia orgánica. Este fango orgánico, ¿sí?, que se forma, que después se cubre por capas de sedimento, por los movimientos de la corteza terrestre, queda atrapado debajo de todas estas capas, ¿sí?, de sedimento, que después de miles y millones de años, estas capas de sedimento generan un aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Todas estas capas ejercen presión sobre esta materia orgánica y hacen que, al aumentar la presión, aumente la temperatura. Debajo de todas estas capas de sedimento, lo que claramente tenemos es ausencia de oxígeno. Por lo tanto, con el aumento de la presión, aumento de la temperatura, la ausencia de oxígeno y el tiempo, o sea, los miles y millones de años que pasaron desde que se acumuló esta materia orgánica sometida a estas condiciones, hacen que esta materia orgánica sufra transformaciones químicas, ¿sí? Y ahí volvemos siempre recordando lo que hablamos en el primer trabajo, la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico, ¿sí? ¿Cuándo tenemos un cambio físico? Cuando la materia que forma un compuesto sufre un cambio en su estructura. ¿Qué quiere decir? Que estos mismos átomos, ¿sí?, que formaban la materia orgánica se van a reordenar de manera diferente, formando compuestos diferentes. Quiere decir que el carbono y el hidrógeno, que formaban parte de la materia orgánica, ahora se van a combinar de manera diferente y van a formar los hidrocarburos. ¿Sí? Hidrocarburos. Hidrógeno y carbono. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Mediante procesos químicos, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen una bolsa con rastis, ¿sí? Y yo lo armo una figura determinada y le digo, bueno, con esta misma cantidad de rastis o ladrillitos, no sé cómo los conocen ustedes, con esta misma cantidad vos tenés que armar una figura totalmente diferente. Yo te doy un cubo, vos tenés que armar una pirámide. Yo te doy una casa, vos tenés que armar un edificio, ¿sí? Una estructura diferente a la que yo te estoy dando, pero con estos mismos ladrillos. Eso es lo que pasa acá. Con los mismos átomos, que son ¿sí?, son los elementos que forman los hidrocarburos, tenemos que formar sustancias diferentes. De las sustancias orgánicas que formaban parte de los microorganismos, ahora vamos a tener hidrocarburos. Y para entender un poquito cómo se forman estos hidrocarburos, vamos a volver también al primer trabajo, a las características de los átomos, las características del hidrógeno y las características del carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? ¿Cuál es la estructura subatómica del hidrógeno y del carbono? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo están formados estos dos átomos? ¿Sí? Entonces, vamos a la tabla periódica. Que la tabla periódica es donde nosotros encontramos las diferentes características de cada uno de los átomos. Empezamos por el hidrógeno, ¿sí? Grupo 1, periodo 1, es el primer elemento de la tabla periódica y tiene, de todos los números que nos aparecen en la tabla, en este momento nos vamos a ocupar de dos números importantes. ¿Cuál es? El número atómico y el número másico. El número atómico aparece siempre en letritas resaltadas en negrita y el número másico en líneas generales aparece abajo o
arriba del átomo va a depender del diseño de la tabla, ¿sí? Y es un número que aparece siempre con muchas comas, ¿sí? Bien, ese número másico, lo vamos a llamar A, es el número másico, ¿sí? Y Z es el número atómico. Eso lo dice en todas las tablas periódicas del lado de atrás. Ese dato aparece siempre, ¿sí? Para que ustedes no se olviden qué significa cada uno. Si nosotros tomamos un átomo cualquiera, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a anotar? Arriba el número másico y abajo el número atómico. Esa es la forma correcta de describir un átomo. Número másico arriba, número atómico abajo. ¿Sí? Acuérdense como dato para acordarse de esto, que cuando ustedes hacen una resta, el número más grande siempre lo ponen arriba. ¿Sí? Bien, van a ver que el número másico siempre es más grande que el número atómico. ¿Sí? Para acordarse el orden, es una regla como para acordarse, nada más. Si se acuerdan de esto, mejor todavía. Bien, entonces buscamos en el hidrógeno. Miramos el hidrógeno, el número atómico es 1 y el número másico es 1 también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Algunas características de estos dos números. ¿Qué es el número másico y qué es el número atómico? El número másico es la masa del átomo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? El número másico en el núcleo. En el núcleo es donde está concentrada toda la masa de un átomo. Vamos a hacer un esquema del átomo de hidrógeno para tener una idea cómo ubicamos estos dos números en el átomo. Recuerden que esto es un esquema, ¿sí? Los átomos no son redondos. Vamos a representarlos simplemente así para que sea más fácil entenderlo. Vamos a dibujar el núcleo del hidrógeno, ¿sí? Y vamos a dibujar lo que hay dentro del núcleo. Dijimos que en el núcleo estaba la masa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un solo elemento dentro del núcleo. Dentro del núcleo, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar los protones con carga positiva y nos vamos a encontrar los neutrones con carga neutra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo miro esto positivo y neutro, ¿qué carga va a tener el núcleo? Positiva, porque los protones me van a determinar la carga, ¿sí? De ese núcleo. Bien, yo sé que tengo un solo elemento, me lo dice esto, este número de acá, el número másico, me dice que tengo un solo elemento en el núcleo. La pregunta es, ¿qué hay? Protones y neutrones. ¿Cuál de los dos es el que está presente? Pues si yo tengo uno, claramente alguno de estos dos no está. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que mirar entonces? Este número, el número Z. ¿Por qué? Porque el número atómico es siempre la cantidad de protones que tenemos en el núcleo. En los átomos en estado neutro, ¿qué quiere decir? Que no se combinaron con otro elemento. Esto coincide con el número de electrones también. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué protones y neutrones? Porque si tenemos el mismo número, positivos y negativos, ¿sí? El átomo es neutro. Entonces, si yo miro acá, ¿qué tengo? Un protón. ¿Qué quiere decir? Que en el núcleo vamos a tener un protón. Si la carga, toda la masa del átomo es 1, ¿cuántos neutrones tengo? 0. ¿Por qué? Porque 1 más 0 me da 1. ¿Sí? Y nosotros dijimos que el número másico es la suma entre protones y neutrones. Para que esta suma me dé 1, yo sé que protones tengo 1. ¿Cuánto tiene que valer neutrones? 0. Entonces, si yo quisiera anotar, tengo cuántos protones, 1, cuántos neutrones, 0, y cuántos electrones tengo, 1 también. ¿Por qué? Porque es este número el que me va a indicar la cantidad de electrones. ¿Dónde se ubican los electrones? En la periferia, en niveles de energía. Entonces, en el primer nivel de energía, como máximo yo puedo tener 2 electrones. El hidrógeno tiene 1. Quiere decir que vamos a ubicar un electrón en el primer nivel de energía. Esta es la estructura atómica del hidrógeno, básica, obviamente, ¿sí? Pero para que entendamos cómo está formado el átomo de hidrógeno. Vamos al átomo de carbono, ¿sí? Entonces, vamos otra vez a la tabla periódica. Buscamos el átomo de carbono, ¿sí? Nos venimos acá a los no metales. En el grupo 4, periodo 2. Lo buscamos, el número atómico es 6, ¿sí? Y buscamos el número másico, es 12. O sea que el carbono tiene de masa, de cantidad de materia prácticamente, 12 y 6 protones en el núcleo, ¿sí? ¿Por qué
los electrones no tienen prácticamente masa. Los electrones son tan chiquititos que prácticamente no tienen masa, prácticamente. Entonces, toda la masa va a estar concentrada en un núcleo. Representamos el núcleo de carbono. Dijimos que ¿cuántos protones teníamos? Miramos acá, 6 protones. Y ahora sí, yo sé que el número másico es Z, o sea, número atómico, más el número de neutrones. Si yo sé que esto es 6, ¿cuánto le tengo que sumar a 6 para que me dé 12? ¿Sí? Yo sé que esta cuenta me tiene que dar 12 y Z es 6. ¿Cuánto le tengo que sumar para que me dé 12? 6. Quiere decir que los neutrones también van a ser 6, porque 6 más 6 es 12, que es el número más. ¿Sí? Bien, ¿y cuántos electrones tenemos en el núcleo? Vamos a ponerlo esto un poquito más abajo. A es igual a Z más los neutrones. Y esto me tiene que dar 12. Quiere decir que 6 más 6 me va a dar 12. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos electrones tenemos en la periferia? Dijimos que la cantidad de electrones era igual al número atómico. Tenemos 6. Dijimos que en el primer nivel podemos ubicar solamente 2 electrones. Un electrón acá y un electrón acá, supongamos. ¿Cuántos me quedan todavía? Ya tenía 6, ubiqué 2, me quedan 4. Quiere decir que en el segundo nivel de energía voy a tener 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Total, tenemos protones, tenemos 6 electrones, tenemos 6 neutrones, tenemos 6. Coincide justo, ¿sí? El número, coincidencia ese, es el número de cargas o de elementos que tenemos en el átomo de carbono. Entonces, sabemos las características. ¿Qué nos importa de todo esto? Justamente los electrones del último nivel. En el último nivel, en el más externo, ¿cuántos electrones tienen? ¿Por qué? Porque esos electrones del último nivel, los electrones externos, son los que van a participar en la unión química. Quiere decir que cuando el átomo de hidrógeno y de carbono se unan, ¿qué es lo que van a hacer? Son dos no metales. Al ser dos no metales, la unión es covalente. Esto lo pueden volver a repasar en el primer trabajo que hicimos, ¿sí? Como son dos no metales, la unión es covalente. ¿Qué quiere decir? Que estos dos átomos se van a unir por medio de los electrones del último nivel. ¿Y por qué se van a unir? Porque todos los elementos tienden a estabilizarse, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, completando su último nivel de energía, queriéndose parecer, ¿sí? A los gases nobles, que son los elementos que están en el último grupo de la tabla periódica y que todos ellos, a excepción del helio, tienen 8 electrones en el último nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, ¿sí? Todos estos elementos tienen 8 electrones en el último nivel. Entonces, todos los átomos, ¿qué van a hacer? Todos estos elementos van a copiar la estructura de este. Todos estos elementos van a copiar la estructura de este. Todos estos elementos van a copiar la estructura de este. Todos estos elementos van a copiar la estructura de este. Y así sucesivamente. Cada elemento de cada nivel va a copiar la estructura del gas noble que está en el último nivel. ¿Y qué es lo que va a copiar? Completar el último nivel de energía con 8 electrones. ¿Salvo quién? Miren quién está en el hidrógeno. El único elemento que está en el mismo nivel que el helio es el hidrógeno. ¿Y el helio cuántos electrones tiene? 2. ¿Quiere decir que el hidrógeno se va a completar con 8? No, el hidrógeno se completa con 2 como el helio. El resto va a tener que llegar a 8. ¿Cómo va a hacer para tener 8 electrones en el último nivel? Bien, le va a pedir prestado, de alguna manera, a los átomos con los que se va a combinar para completarse. ¿Cómo va a pasar esto? Vamos a borrar todo esto. ¿Sí? Este lo volvemos a hacer, no lo tendría que haber borrado. Un protón y tenemos un electrón. ¿Sí? Bien, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene en el nivel más externo? Habíamos dicho que tiene 1. ¿Sí? Vamos a representarlo con un punto. Tiene un electrón. El carbono, ¿cuántos electrones tiene? 1, 2, 3, 4 habíamos dicho. Vamos a representarlo con una cruz. Simplemente esto es una representación para hacerlo diferente.
¿Cómo van a unirse? Bien, dijimos que el hidrógeno tiende a completarse con 2 electrones. Quiere decir que va a necesitar que alguien le preste un electrón más para completarse. Entonces, el carbono le va a prestar este electrón. Quiere decir que estos 2 electrones ahora los comparten, que pertenecen tanto al hidrógeno como al carbono. Entonces, el hidrógeno ahora tiene 1 y 2 electrones en el último nivel, no un electrón. El hidrógeno está completo. Pero miren lo que pasa con el carbono. El carbono tiene 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. ¿Cuántos le faltan para completarse? Tiene que llegar a 8. Entonces le faltan 3. ¿Quién le va a prestar esos 3 electrones que le faltan? Otros átomos de hidrógeno, porque recuerden que estamos hablando de hidrocarburos, en este ejemplo puntual, estamos hablando de hidrocarburos, y los hidrocarburos estaban formados por átomos de carbono y de hidrógeno. Quiere decir que va a venir otro átomo de hidrógeno con su electrón en la capa más externa y le va a prestar este electrón. ¿Pero qué pasa? El hidrógeno le presta este, pero el carbono le presta este. Por lo tanto, el hidrógeno también se completa. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía están faltando 2. O sea que necesitamos un hidrógeno más que le preste y necesitamos un hidrógeno más que le preste. Entonces miren ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este carbono está completo. Y los hidrógenos están completos porque tienen 2. Recuerden que el hidrógeno se completa con 2 y el resto de los elementos se completan con 8. Regla del octeto, ¿se acuerdan que aparecía en el trabajo? Regla del octeto, 8 electrones. Regla del dueto, 2 electrones. Solamente el hidrógeno. El resto de los elementos de la tabla periódica se completa con 8 electrones. Quiere decir entonces que estos elementos que son no metales se van a combinar unos con otros para formar los compuestos mediante uniones covalentes. ¿Qué quiere decir? Que van a compartir los electrones del último nivel para formar los elementos. Nosotros vamos a hacer estos ejercicios, así vamos a hacer la estructura de cada elemento, ¿sí? Pero esto lo pueden buscar en la tabla periódica también. En todas las tablas periódicas aparecen los electrones por nivel. Si no saben cuáles son, siempre en las indicaciones busquen, ¿sí? Porque dependiendo de cada tabla periódica están ubicados en un lugar diferente, busquen electrones por nivel y les van a aparecer siempre el último número, son los electrones del último nivel, ¿sí? Aparecen ordenados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto nivel, ¿sí? El del último número que aparece son los electrones del último nivel, que son los que a mí me importan para la unión química. ¿Por qué? Porque fíjense que estos dos electrones del carbono no participan de la unión. Los que participan son los 4 electrones de la capa más externa. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo de una sustancia que ustedes conocen muy bien. ¿Sí? Si yo les pongo esta fórmula, me estoy quedando sin tinta en el plumón, ustedes saben perfectamente de qué sustancia estamos hablando, ¿sí? Es el agua. Entonces, si yo les digo cómo está formada la molécula de agua, ustedes me van a decir, por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Ya habíamos visto cómo era la estructura del átomo de hidrógeno. Tenemos un protón en el núcleo y tenemos un electrón en la periferia, ¿sí? Bien. ¿Cómo está formado el átomo de oxígeno? Bien, vamos a la tabla periódica, buscamos, ¿sí? En el segundo nivel de energía, en el grupo 6, ¿sí? 6A, perdón, buscamos el oxígeno. Entonces hacemos la notación atómica del oxígeno, ¿sí? Buscamos el número que aparece en negritas, es el número atómico, y el número que aparece con comas es el número másico. Van a ver que el oxígeno es 15,991. Bueno, redondeamos siempre para arriba o para abajo, dependiendo si es coma, el número que está después de la coma es mayor o menor a 5. Hasta 5 redondeamos para abajo y mayor a 5 redondeamos para arriba. Por eso van a ver que es 15,99, entonces redondeamos a 16. Si nosotros miramos la estructura del núcleo del oxígeno, vamos a encontrar 8 protones, ¿sí? ¿Se acuerdan que este número me indicaba la cantidad de protones? ¿Y cuántos neutrones? Bueno, ¿cuánto le falta para llegar a 16? ¿Se acuerdan que el número másico era los protones más los neutrones? Entonces, si tengo 8, ¿cuántos le faltan para llegar a 16? 8 más, ¿sí? Quiere decir que tengo 8 neutrones. Bien, esto coincide
¿sí? La cantidad de neutrones y de protones. Pero es coincidencia, chicos, no tiene por qué darles lo mismo siempre, ¿sí? Entonces, vamos a hacer los electrones por niveles. Digo, en el primer nivel dijimos que teníamos... Bueno, estamos con problemas de tinta hoy. Teníamos 2 electrones. Uy, están menos todavía. ¿Sí? Tenemos 1 y 2 electrones. ¿Cuántos me quedan todavía? Éramos 8, le saco 2, todavía me quedan 6. Vamos al segundo nivel de energía que admite como máximo, ¿sí? 8 electrones. Entonces, yo tenía 8, ya ubiqué 2, me falta ubicar 6 más, así que los puedo poner todos en este nivel. 3, 4, 5 y 6, ¿sí? ¿Cuáles son los que me van a importar a mí? Justamente estos 6 electrones del último nivel. ¿Por qué? Porque son los que van a participar en la unión con el átomo de hidrógeno. Entonces, dibujamos la estructura de Lewis. Esta es lo que nosotros habíamos trabajado en el primer trabajo con la estructura de Lewis. Es representar el átomo y los electrones que van a intervenir en la unión química. ¿Cuáles son los electrones que van a participar en la unión con el átomo de hidrógeno para formar la molécula de agua? Entonces, yo dije que tenía 6 electrones. ¿Cómo los ubico? Trato de ubicarlos de a pares. Si no puedo ubicarlos de a pares, los dibujo de esta manera. 2 pares arriba y abajo y uno de cada lado. Y ahí dibujé los 6 electrones. Entonces dibujo el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Lo dibujo con un puntito solo para diferenciarlo. Esto es indistinto, ¿eh? Entonces, el hidrógeno, dijimos, ¿se acuerdan? Se completaba con 2. Le va a pedir prestado al átomo de hidrógeno un electrón. Por lo tanto, sabemos que estos 2 pertenecen tanto al hidrógeno como al oxígeno. Entonces, este hidrógeno está completo, ¿sí? Y fíjense el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todavía le falta un electrón más para completarse. Entonces vamos a poner otro átomo de hidrógeno que le va a prestar otro electrón, ¿sí? Para completarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El oxígeno está completo, el hidrógeno también, moléculas formadas. Y acá tenemos el átomo de oxígeno y los 2 hidrógenos que forman la molécula de agua. Esta es la fórmula electrónica, ¿sí? O fórmula de Lewis, ¿sí? Esta es la fórmula molecular. ¿Por qué es molecular? Porque me dice solamente por qué cantidad y qué átomos está formada la molécula, no me dice cómo se unen. Y vamos a la fórmula estructural. ¿Cómo es la fórmula estructural? Dibujamos los átomos y representamos con un guión par de electrones. ¿Sí? Quiere decir, este guión quiere decir que hay un par de electrones que se comparten. Un par, 2. Un par, siempre los electrones van de a pares. ¿Sí? Oxígeno, otro par con el hidrógeno. Esta es la fórmula estructural. ¿Sí? Que en realidad la fórmula real, estructural del agua es así, no importa. Nosotros con esto es suficiente para que nosotros necesitamos saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos pares de electrones se ubican de esta manera y hacen que la fórmula del agua en realidad tenga esta forma, pero para nosotros esta está perfecta para que ustedes copien de la estructura de Lewis, ¿sí? Fórmula estructural, fórmula electrónica de Lewis y fórmula molecular. En la molecular a mí me dice qué átomos y en qué cantidad forman la molécula, solamente. En la electrónica, cuáles son los electrones involucrados, ¿sí? Y en la estructural me dice cuál es la estructura que va a tomar esa molécula. ¿Sí? Recuerden, estas uniones covalentes, ¿sí? 2 no metales, o sea, todos los elementos que están de la escalerita para allá, y el hidrógeno. ¿Sí? Que el hidrógeno se busca acá por una cuestión de estructura, pero responde a los no metales. Todos los que están de esta escalerita hacia allá son no metales, de la escalerita para acá son metales que se comportan de diferente manera en las uniones con los no metales. Vamos a hacer un ejemplo más diferente para que ustedes vean, ¿sí? Vamos a borrar el hidrógeno y vamos a dejar el oxígeno, ¿sí? Vamos a dibujar, vamos a volver al átomo de carbono que ya lo teníamos hecho, ¿sí? Sabemos que es 12 y sabemos que es 6. Ya tiene la estructura, sabemos que tiene 4 electrones en el último nivel. Entonces,
Si vamos a dibujar, por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono. Ustedes ya lo conocen porque es parte del proceso de fotosíntesis, ¿sí? Es el dióxido de carbono que toman las plantas para realizar la fotosíntesis y transformarla en el alimento, ¿sí? Entonces, este dióxido de carbono, ¿qué estructura tiene? El carbono es un no metal, el oxígeno es un no metal. También entonces la unión que van a tener entre estos dos elementos es una unión covalente. Yo sé que tiene 4 electrones en el último nivel y el oxígeno tiene 6. Tenemos un carbono y 2 oxígenos. Vamos a dibujar el carbono. ¿Sí? ¿Cuántos electrones tiene? 4 electrones. Los vamos a dibujar así por una cuestión de ubicación. En cada unión quizás tengan una ubicación diferente, pero yo eso no se los voy a pedir que los ubiquen específicamente así. Los pueden ubicar como ustedes prefieran. Van a ver que después por una cuestión de comodidad lo van a hacer así. Y tenemos 2 átomos de oxígeno. ¿Por qué? El oxígeno dijimos que tenía 6 electrones en el último nivel. ¿Sí? Entonces, si tiene 6, ¿cuántos le faltan para llegar a la regla del octeto? Le faltan 2. Tiene 6 y 2 para llegar a 8. Quiere decir que algún átomo, le va a tener que prestar 2 electrones para completarse. ¿Quién se lo va a prestar? El átomo diferente, el carbono. Quiere decir que este carbono le va a prestar un electrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todavía le falta uno más. Y este carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5. También le falta. Quiere decir que pueden compartir otro más. ¿De qué manera? De esta manera. Compartir 2 pares de electrones. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxígeno está completo. No comparte más electrones. Pasamos al carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía le faltan 2. ¿Quién se los va a dar? Vamos a tener que agregar otro átomo de oxígeno con sus 6 electrones en el último nivel, ¿sí? Que le preste a este carbono, ¿cuántos? Los 2 electrones que le faltan. Entonces, le va a prestar 1 y le va a prestar 2. De esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el oxígeno también se completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El carbono también se completa. Toda la molécula está completa, finalizada. Quiere decir que la molécula de dióxido de carbono es un átomo de carbono y 2 de oxígeno que se unen por unión covalente doble. ¿Por qué? Porque cada átomo comparte con el otro 2 pares de electrones, a diferencia que en el agua que compartían 1. Unión covalente simple, unión covalente doble. ¿Por qué? Porque comparten 2. ¿Cómo sería la estructural? Entonces, oxígeno, doble enlace con el carbono, doble enlace con el oxígeno. Molecular, electrónica, estructural del dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, espero que con esto vamos a volver a hacer los ejercicios del primer trabajo que les costaron mucho. Con esta explicación van a poder hacer ustedes con un poquito más de herramientas, lo que era uniones covalentes. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.